Bueno, querida familia, seguimos con Primera de Corintios capítulo 15, que en mi Biblia se titula La resurrección de Cristo. Pero antes vamos a pedir la bendición de Dios. Padre nuestro, condúcenos a leer tu palabra en este momento, que la entendamos y la apliquemos a nuestra vida. Te lo pedimos y agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Vemos que acá con Primera de Corintios capítulo 15 es bastante extensa y tiene 58 versículos. Vemos también que existe articulación con el pasaje bíblico de Deuteronomios capítulo 5 versículo 33 y acá en Primera de Corintios capítulo 15 versículo 58, donde nos habla de la obediencia a los mandamientos del Señor. Entonces, desde ya para resaltar, pues vemos que estos pasajes nos están recalcando de la obediencia al Señor. Bueno, con el pasaje bíblico de Primera de Corintios capítulo 15 nos hablan de la muerte y resurrección de Cristo y de la nuestra. Vemos con el versículo del 1 al 11 que la palabra resurrección señala habitualmente nuestra existencia más allá de la tumba. Vemos aquí cómo el apóstol Pablo expresaba cuando los pecadores son hechos santos por la gracia divina. Dios hace que el recuerdo de los pecados anteriores los haga humildes, diligentes y fieles. Atribuye que la gracia divina, todo lo que era valioso en él, aunque no ignoran lo que el Señor ha hecho por ellos, en ellos y por medio de ellos, cuando miran toda su conducta y sus obligaciones. Todos los cristianos verdaderos creen en Cristo. Creen que Jesucristo esté crucificado y resucitado de entre los muertos es la suma y la sustancia del cristianismo. Todos los apóstoles concuerdan en este testimonio. Por esta fe vivieron y en esta fe murieron. Acá con el versículo del 12 al 19 nos muestra el apóstol Pablo que Cristo fue resucitado. De esta manera contesta a los que dicen que no habrá resurrección. Querida familia, no habría justificación ni salvación si Cristo no hubiera resucitado, si Cristo estuviera aún entre los muertos. Querida familia, la prueba de la resurrección del cuerpo es la resurrección de nuestro Señor. Familia, aún los que murieron en la fe hubieran perecido en sus pecados si Cristo no hubiera resucitado. Querida familia, todos los que creen en Cristo tienen esperanza en Él como Redentor, esperanza de redención y salvación por Él. Según lo que vemos con el apóstol Pablo, recordemos que para aquel entonces los cristianos eran odiados y perseguidos por todos los hombres. Pero bajándolo a nuestra realidad, nosotros sabemos que nosotros recibimos al estar a los pies del Señor, disfrutamos de bendiciones, pasamos por pruebas y aún en los tiempos de la persecución más fuerte, esos cristianos fueron bendecidos a pesar de sus dificultades y sus pruebas. ¿Qué nos muestra del versículo 20 al 34? Que a todos los que por fe se unen a Cristo van a tener su resurrección. Recordemos que como por el pecado del primer Adán, todos los hombres se hicieron mortales, porque todos obtuvimos su misma naturaleza pecaminosa. Así, por medio de la resurrección de Cristo, todos los que son hechos partícipes del Espíritu y de la naturaleza espiritual, reviviremos y viviremos por siempre. Habrá un orden en la resurrección. El mismo Cristo fue la primicia
en su venida resucitará su pueblo redimido antes que los otros. Al final también los impíos serán resucitados, entonces será el final del estado presente de cosas. Si queremos triunfar en esta solemne e importante ocasión, debemos someternos ahora a su reino y aceptar su salvación y vivir para su gloria. Los que reconocen un Dios y una providencia y observan cuán injustas son las cosas en la vida actual, cuán a menudo le va muy mal a los mejores hombres. Eso lo vemos muy a menudo, querida familia. No podemos dudar de un estado ulterior en que todo será enderezado. No nos juntemos con los impíos, pero advirtamos a todos los que nos rodean, especialmente a los niños, a los jóvenes, que los eviten. Despertemos, querida familia, a la justicia y tratemos de no faltarle al Señor. Del versículo 35 al 50 me cabe realizar 2 preguntas y darle contestación. La primera sería: ¿cómo resucitarán los muertos? Esto es, ¿por qué medio? La respuesta sería, pues serán efectuadas por el poder divino, ese poder que todos ven obrar algo parecido año tras año en la muerte y el revivir del trigo. Necio es cuestionar al omnipotente poder de Dios para resucitar a los muertos cuando lo vemos diariamente vivificando y reviviendo cosas que están muertas. Nos cabe esta segunda pregunta en cuanto a los cuerpos que resucitarán. ¿Tendrán la misma forma, estatura, miembros, cualidades? La respuesta sería: el grano emprende un tremendo cambio, y así será con los muertos cuando sean levantados y vivan otra vez. La semilla muere, aunque una parte de ella brota a vida nueva. Pero no podemos entender cómo es esto. Las obras de la creación y de la providencia nos enseñan diariamente a ser humildes y a admirar la sabiduría y la bondad del Creador. Hay una gran variedad entre otros cuerpos, como la hay entre las plantas. Hay una variedad de gloria entre los cuerpos celestiales. Los cuerpos de los muertos, cuando sean levantados, serán adecuados para el estado celestial, y habrá una variedad de gloria entre ellos. Enterrar a los muertos es como entregar la semilla a la tierra para que brote de ella otra vez. Nada es más aborrecible que un cuerpo muerto, pero en la resurrección los creyentes tendrán cuerpos preparados para estar unidos para siempre a espíritus hechos perfectos. Todas las cosas son posibles para Dios. Él es el autor y la fuente de la vida espiritual y de la santidad para todos nosotros, querida familia. Querida familia, los muertos en Cristo no serán solo resucitados, sino resucitarán cambiados gloriosamente. Los cuerpos de los santos serán cambiados cuando resuciten. Entonces serán cuerpos gloriosos y espirituales, aptos para el mundo y el estado celestial, donde vivirán para siempre. Recordemos, querida familia, que el cuerpo humano en su forma presente y con sus necesidades y debilidades no puede entrar en el reino de Dios ni disfrutar de él. Entonces no sembremos para la carne, de la cual solo podemos cosechar corrupción. El cuerpo sigue al estado del alma. Por tanto, el que descuida la vida del alma expulsa a su bien presente. El que rehúsa vivir para Dios despilfarra todo lo que tiene. Las exhortaciones que nos dejan del versículo 51 al 58 es que debemos procurar la plena seguridad de la fe.
y la esperanza para que en medio del dolor y en las perspectivas de la muerte podamos pensar con calma en los horrores de la tumba, seguros de que nuestros cuerpos dormirán ahí y mientras tanto nuestras almas estarán presentes con el Redentor. Recordemos que el aguijón de la muerte es el pecado. Pero también, querida familia, recordemos que al morir Cristo quitó ese aguijón. Él hizo expiación por el pecado. Él obtuvo la remisión del pecado. La fuerza del pecado es la ley. La reflexión que les dejo, la exhortación a que los creyentes, nosotros, querida familia, seamos constantes, firmes en la fe de este evangelio, como lo vemos acá con el apóstol Pablo. Debemos permanecer inconmovibles en esperanza para ahondar en la obra del Señor, haciendo siempre el servicio del Señor y obedeciendo los mandamientos del Señor. Que Cristo nos dé la fe y aumente nuestra fe para que nosotros no solo estemos a salvo, sino gozosos y triunfantes, querida familia.